¿Qué tal amigos? De nueva cuenta César Cepeda, su consultor de bienes raíces y negocios en Estados Unidos. Ahora con una pregunta que nuestros clientes nos han estado haciendo por ya varias semanas. Están bien preocupados y la pregunta es, ¿cuándo llegará la próxima recesión en los Estados Unidos? En este video observaremos 3 puntos los cuales nos darán suficiente información para juzgar un criterio válido y decidir por nosotros mismos. En un segundo. Todos recordamos la crisis económica del 2007 y del 2008 en Estados Unidos, y si ustedes están en otro país que no sea Estados Unidos, también lo sintieron, porque fue como una cascada. El efecto fue multiplicador y prácticamente afectó en todo el mundo. Nada más en Estados Unidos en el 2008 y 2009, 8 millones de personas perdieron sus casas por embargos bancarios. 8 millones. Esto estamos hablando de una cifra extraordinaria, lo cual afectó gravemente y ya todos sabemos la historia, ¿para qué recordarlo? Lo que sí recuerdo es que en el 2011 un banco regional me llamó y me pidió que lo representara con algunas transacciones, y la transacción, la operación era, me dieron una lista como de 25 personas, 25 direcciones, y era ir a cada una de ellas a notificarles que se les iba a embargar su casa. Comencé esa tarea y a la segunda, tercera dirección regresé a la oficina del Banco Regional y les dije que yo no lo podía hacer. Era brutalmente penoso el tener que llegar con familias representando un banco y decirles todo el sacrificio de tu vida, todo lo que has aportado, lo estás perdiendo en este momento. Simplemente yo no lo pude hacer. No era yo la persona indicada. Ahora, tenemos el pendiente de cuándo vendrá otro ciclo. Sabemos que hay algo, por cierto, que toda la vida ha habido ciclos económicos. Va a pasar, pero ¿cuándo va a pasar y de qué tamaño? Vamos a observarlo en estos 3 puntos. Primero, vamos a observar el cuadrante de los ciclos de mercado del Dr. Mueller de la Universidad de Denver. Como podemos observar, este cuadrante está dividido en 4 fases. La fase de la parte inferior a la izquierda es la fase de recuperación, donde se empiezan a ocupar las unidades, no tenemos tanta vacante, prácticamente no hay construcción nueva, está en un proceso estable después de una crisis económica, pero es nada significativo. Inmediatamente en la parte superior izquierda empieza la expansión. La desocupación, las vacantes empiezan a declinar y empezamos a ver nueva construcción. Cada uno de nosotros en nuestros mercados podemos observar si hay construcción. Ustedes vienen a Estados Unidos, van a las grandes ciudades y ven grúas por todas las ciudades. Ahorita es un proceso de expansión tremendo, tenemos muchísima construcción y lo más importante, no hay unidades habitacionales disponibles. La cantidad de inquilinos es enorme y todo el mundo está solicitando. ¿Qué pasa en la parte superior derecha? Donde empieza a haber un exceso de construcción, empieza a haber un poquito de aumento en la unidad vacante, se está sobresaturando el mercado y la construcción empieza a frenar. Ahí es donde empieza la hipersupply, empieza la oferta a ser excedente, lo cual va invariablemente llevar a una recesión, que es lo que volvemos a vivir en todos los ciclos anteriores que ha pasado. Ustedes observen sus mercados locales y el de Estados Unidos y observen si hemos llegado a la sobresaturación. En mi opinión todavía no lo llegamos. En mi opinión todavía estamos en el ciclo de expansión. ¿Cuándo podremos llegar al proceso de sobresaturación? No se sabe. Es un fenómeno que depende de muchos factores, pero si me preguntan a mí, en el corto plazo llegaremos al proceso de sobresaturación. No lo veo. Yo lo veo todavía que estamos en el cuadrante superior izquierdo en la expansión. Punto número 2. Los rendimientos de bonos del Tesoro de Estados Unidos ofrecen un retorno al inversionista. Como ustedes saben, se tienen bonos a un mes, a 30 años y todos los periodos en medio. Bueno, la curva invertida de rendimientos o la curva negativa significa cuando el bono a corto plazo
paga un mayor rendimiento que el bono a largo plazo. En Estados Unidos es muy común que ustedes, mientras más tiempo inviertan su dinero, el rendimiento va a ser mayor. Bueno, pasa un fenómeno económico muy particular donde en las últimas 3 recesiones se ha observado que periodos de tiempo anteriores a una recesión, empieza a darse este fenómeno. Si observan ustedes estas gráficas, aquí podemos observar que en mayo del 2019 el bono a 3 meses pagó un rendimiento de 2.38, cuando el bono a 10 años pagó 2.28. Esto es esporádico, esto no es permanente, pero son los primeros signos que empiezan a darnos alguna idea de lo que pudiera estar pasando, ocurriendo en el mercado. Como nosotros vemos en junio, el bono a 3 meses paga 2.35 y el bono a 10 años paga 2.07. Y si nos vamos a julio, empezamos a ver que es de 2.14 en contra de 2.12. Ahora podemos ver que aquí hay una diferencia de 2.15, 2.13, son cambios muy mínimos, pero es algo que tenemos que empezar a tomar en consideración. Les recuerdo que estos fenómenos económicos de curva invertida de rendimiento se han presentado en las últimas 3 recesiones de 1 año y medio a 3 años antes de una recesión. Claro está, sabemos que un impacto económico o un ajuste o a lo mejor una recesión va a venir, pero ¿cuándo va a venir? No se sabe con exactitud, pero por eso estos fenómenos los tenemos que empezar a observar y la tasa invertida de retorno es algo que tenemos que empezar a observar. No se ha presentado frecuentemente, pero son los primeros signos que se han mostrado en 10 años donde empezamos a ver algunas ocasiones donde empieza la tasa a corto plazo ser mayor a la de largo plazo. Punto número 3. El equity. El equity significa el valor que yo tengo disponible de una propiedad, en este caso una casa, entre lo que debo a lo que vale en el mercado. Y ese diferencial es mi utilidad, es el equity. En Estados Unidos, en este momento, en 2019, 34% de todas las casas en el país no tienen ninguna deuda. Aquí se llaman lo que están liberadas completamente, no se debe ningún centavo. ¿Y qué pasa con esas propiedades? Con ese 34% de dueños. Ellos pueden o volver a hipotecar la propiedad o simplemente no hacer nada y no tener que pagar ninguna deuda, lo cual disminuye su gasto mensual. 34%. Ese 34% representa 1.37 trillones de dólares con T. Trillones de dólares es una cifra que yo ni siquiera me la puedo imaginar, para que ustedes tengan en cuenta el monto de dinero disponible que se tiene en cash en este momento, disponible para cualquier evento. Entonces eso coloca a la economía de Estados Unidos y a los dueños de casas en una posición muy cómoda y muy confortable, porque aun cuando se viniera una próxima recesión, ellos no tienen ninguna deuda. Ahora, tomemos en cuenta, es el 34%. En contra, ¿qué pasa con las personas que tienen un equity, una utilidad negativa? Que lo que significa es que la propiedad vale menos de la deuda del banco. Y claro que existe, pero nada más para darles alguna idea, en 2009 esta cifra era el 26% de todas las casas en Estados Unidos. En el 2019 es el 14%. Si tomamos en consideración que estas son ubicaciones específicas, generalmente son zonas geográficas muy localizadas, donde la propiedad o no ha incrementado, no se ha apreciado, no ha tenido lo suficiente plusvalía, o son afectadas económicamente. Entonces, el hablar de una recesión, si bien es un término global y afecta a toda la economía mundial, lo tenemos que estar observando. En este momento, la economía de Estados Unidos es muy fuerte, la inversión extranjera es muy abundante y aun cuando bajó un poco en los últimos meses la inversión extranjera, sobre todo en casa, habitación, sobre todo debido a la inversión china, que China está teniendo ciertos controles para poder sacar capitales y eso afectó que no se ha adquirido suficiente número de casa habitación en los Estados Unidos. Independientemente, los que nos dedicamos a esto sabemos que la inversión extranjera es abundante.
En nuestro caso, en Texas, vemos la inversión mexicana, la inversión sudamericana y la inversión asiática es abundante. Todos los días recibimos llamadas. Hace unos 10 minutos recibí la llamada de Vancouver, Canadá, de un inversionista que está interesado en unas propiedades en Texas. Entonces sigue llegando dinero extranjero y por lo tanto la economía sigue siendo muy fuerte. Sigue ofreciendo una rentabilidad muy atractiva para un mercado estable, por lo que, ¿qué tomamos en conclusión de estos 3 puntos? Si bien tenemos que estar al pendiente y observando esos factores económicos que puedan cambiar, es nuestra opinión que en corto plazo estamos hablando de 1 a 2 años, no debe de haber cambios radicales. No pensamos que vaya a ser una crisis como la que pasó de un día para otro en el 2007 al 2006. No lo vemos así. Mas, sin embargo, con esos 3 puntos que acabamos de describir, podemos empezar a observar ciertas señales y eso nos dará una gran pauta para tomar un juicio y tomar unas decisiones más informadas. Así como este video, nosotros nos enfocamos a las oportunidades de inversión y de negocio en los Estados Unidos. Si ustedes ven que están obteniendo beneficio de estos videos, les sugiero poner comentarios retroactivos, preguntas, háganos algún comentario. De la misma manera, suscríbanse. Tenemos una lista de videos que están por salir. Hay uno muy interesante que está en proceso ahorita y nos dará una idea muy buena de por qué invertir en casas habitación en Estados Unidos es una de las mejores estrategias mundiales de inversión. Les repito, por favor suscríbanse, déjenme saber cualquier pregunta y gracias por observar este video. Nos vemos pronto.